El domingo el Señor nos habló acerca de la oportunidad que tenemos como creyentes en Cristo, que Él nos ha dado, que por desconocimiento o indiferencia de parte nuestra hemos dejado que el enemigo, cuya intención solamente es robar, matar y destruir, lastime o haya lastimado nuestros hogares, nuestras vidas personales, familiares, de matrimonio, financiera, de nuestra misma salud física, de tal manera que nos hablaba precisamente que nosotros podemos recuperar lo perdido, que podemos recuperar lo perdido. Y nos daba una cita bíblica donde el mismo Hijo de Dios nos daba poder y autoridad para entender. Podemos perseguir al ladrón y despojarlo de todo aquello que nos pertenece, lo que nos ha robado. Entonces veíamos que el Señor Jesucristo dio una cita bíblica muy sencilla en Lucas 15:8, que vamos a volver a leer el día de hoy, nada más para tomar uno de los puntos que Él nos dio en esa porción de la palabra. El Señor le contó esta parábola y dijo: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y ahí vemos que, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. El diablo nos roba, o nosotros hemos descuidado lo que Dios nos ha dado y lo hemos perdido. Pero en ambas cosas y en ambas circunstancias, Dios nos da la oportunidad de recuperar lo que el enemigo nos había robado. Por eso encontramos que en esta parábola debemos de poner el orden, las circunstancias que nos rodean. Y lo primero era que debíamos de encender la luz, para que las tinieblas, el engaño, la mentira, lo que nos ha distraído, lo que nos ha robado el tiempo de permanecer junto a nuestro Señor, junto a nuestro Dios, el tiempo de buscar la comunión con Él, que es lo que ahora el Espíritu Santo nos está motivando para que estemos en ayuno, en lectura y en oración de la palabra. Por eso la importancia del ayuno. Estamos en estos 21 días de ayuno donde el Espíritu Santo nos está haciendo leer porciones de la palabra, reflexionar sobre ella y lo que Dios tiene de bendición para nuestras vidas. Y hoy nos hablaba precisamente acerca de nuestros hijos. Por eso es tan importante que nosotros veamos que cada día la palabra nos lleva y nos hace concentrarnos en nuestro Dios, en lo que Él tiene para nosotros, la palabra que Él está dándonos oportuna, la palabra que tiene un poder poderoso. Y por eso el día de hoy, en esta noche, nos habla de que Él nos ha dejado unas armas espirituales para que nosotros vayamos y recuperemos aquello que hemos perdido o que el enemigo nos ha robado y nos ha quitado. Y una de ellas, como decía precisamente en esta parábola, enciende la luz. Y el domingo nos decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando Él dice enciende la luz para que destroces, acabes con las tinieblas del mundo, con las tinieblas de afuera, con las tinieblas que el diablo es y representa, porque cuando el diablo se acerca y llega, quiere hacer que la luz se apague en tu vida, que tú ya no enciendas más luz, porque Él sabe que la luz
destruye las tinieblas. La luz acaba con las tinieblas. Es más, como dice la Escritura, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Nunca, óyelo, nunca las tinieblas van a dominar a la luz. La luz siempre va a destruir las tinieblas. Toda mentira, todo engaño que el enemigo haya puesto sobre tu mente acerca de las personas que te rodean, acerca de las personas a las cuales debes amar y de honrar, tus padres, tus hermanos, tus jefes, tus maestros, tus líderes en la iglesia, a la gente del gobierno, toda la gente que Dios ha puesto sobre nosotros como autoridad. Dios las puso para que ellas fuesen de bendición para nuestras vidas. Cuando nosotros honramos a nuestras autoridades, aun sea el gobierno o un policía de la esquina, cuando tú lo honras y lo respetas, Él va a obrar para bien en tu vida. Hemos transgiversado las cosas y hemos alterado, lastimando a aquellos que están como autoridad, y entonces nos quejamos que por qué no son de bendición. Simple y sencillamente analízate, y has fallado a tu autoridad, le has fallado a tus padres, le has fallado a tus líderes, le has fallado a tu gobierno, de tal manera que no han podido ser de bendición para nosotros. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, y Él nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, a cada hijo, a cada persona que está bajo autoridad, vamos a tomar el ejemplo. Dios siempre ha establecido que aquellas personas, individuos, van a ser de bendición para tus vidas cuando tú tengas la oportunidad de honrarlos. Por eso vemos que Satanás usa todo lo que puede usar, porque es un maestro del engaño, y es un maestro de la mentira, y es un maestro del hurto y del robo, que va a tratar de quitarte, robarte todo lo que pueda de bueno que Dios te ha dado para ti. Te ha dado una familia, y el diablo va a buscar robarte y quitarte a tu familia, robarte a tus hijos, robarte a tu esposo, robarte a tu esposa, y no nada más a las personas físicas, sino robarte la salud o la salud de ellos para causarte daño, tristeza, aflicción y angustia, y con eso te roba la paz. La paz, como les he mencionado en otras ocasiones, el tesoro más preciado que existe cuando tú estás en comunión y en amplia relación con Dios, porque Él es la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes por qué vives en zozobra? ¿Sabes por qué vives en esa inquietud? ¿Sabes por qué vives en ese temor, en esa aflicción, en esa angustia? ¿O por qué no duermes como debías de dormir? Porque hay algo que te está quitando la paz que viene de Dios. Queremos conseguir la paz con pastillas para dormir. Y hoy más que nunca se están consumiendo pastillas relajantes y para poder dormir, y se surten recetas por montones. Y estaba saliendo una estadística que aproximadamente hay en los Estados Unidos casi 80 millones de personas que necesitan pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque hay una zozobra, una lucha intensa, profunda en las personas. Porque no hay una verdadera paz, y la paz que viene de Dios. Entonces es cuando nos damos cuenta que el enemigo ha estado atacando nuestras vidas, y que nosotros realmente estamos enfrentando una
guerra espiritual. Una guerra espiritual como la que enfrentaba físicamente el rey David en la lectura que tuvimos el domingo. El enemigo llegó y secuestró, llevó cautivos a sus esposas, a sus hijos, y dice que desde el más pequeño hasta el más grande, no sabemos si había los papás de alguno de ellos que estaban viviendo en aquella ciudad de Ziklag. No sabemos qué tipo de familias llevaban. El chiste es que se los habían llevado cautivos a todos, y ellos sintieron una angustia pensando que los iban a vender como esclavos, los podían haber vendido en el camino. No sabemos, pero ese era el futuro que les esperaba, o ser esclavos todos los días de su vida. Qué angustia y qué aflicción para las personas a las que amamos, que si son nuestra esposa, nuestros hermanos o nuestros hijos o hijas, ser esclavas todos los días de su vida. Y así estamos en el terreno espiritual. El diablo ha querido hacernos esclavos, ha querido mantenernos oprimidos y dañados y angustiados y afligidos, atacando nuestra salud física, atacando nuestras finanzas y separándonos de nuestros seres amados a través de rencores, de odios, de resentimientos, de la crítica. Y entonces es cuando tenemos que dar un frenón, un alto en nuestras vidas y reflexionar lo que el diablo ha estado haciendo. Pero el Señor Jesucristo nos decía: enciende la luz, vea la palabra, porque ella te va a mostrar lo que tienes y lo que debes de hacer. Por eso, hoy en esta noche, vemos que Dios tiene un plan glorioso para nosotros que somos su pueblo. Lo mencionábamos el domingo. Dios nos llamó precisamente para que nosotros ya no vivamos bajo esta esclavitud y bajo este dominio demoníaco, y que Él nos ha llamado para que seamos cabeza y no cola. Seamos cabeza y no cola, para que estemos encima y no debajo, y que prestemos y no que nosotros andemos pidiendo prestado. Y todos decimos: porque si acabas de oír la palabra, acuérdate, si acabas de oír la palabra y acabas de oír una declaración, lo menos que podemos hacer es decirle al mundo espiritual, al mundo de las tinieblas, porque aunque estamos en esta casa de adoración, casa de Dios, y la presencia de Dios está aquí, el diablo envía a sus espíritus para que, aunque están sufriendo, aunque están aquí, están enviando espías para poder decir: ¿de qué predicaron? Predicaron de que ellos son cabeza y no cola, y lo creyeron y no hicieron ruido, no los distrajeron, no los hicieron que se duerman. Algunos están durmiendo. ¿Saben que esos espíritus demoníacos están atacando para que no escuches la palabra? Lo bueno es que son muy poquitos. Los demás quieren un milagro. Porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando alguien me dice: se va a predicar la palabra de Dios, yo quiero poner atención, porque eso va a aumentar mi fe. Y si puedo llegar a creer aquella palabra que se está diciendo, entonces todas las cosas que estoy oyendo van a ser posibles. Y hoy acabo de oír dos pensamientos que el Espíritu Santo dejó escritas en su palabra, y que el Espíritu Santo nos está hablando a ti y a mí hoy. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola, que estés encima y no debajo,
que pedirás, que no pedirás prestado, sino que tú prestarás a todos aquellos, y van a llegar esos días, aunque ahora te ha tocado pedir prestado, van a llegar los días en que te van a venir a pedir prestado y tú vas a tener para prestar. A través de la oración, y del ayuno, nuestro Dios y Padre eterno se propone obrar por medio de nosotros para derrotar al enemigo, y así lo va a hacer. Daniel 10:12, tenemos un pensamiento donde nos damos cuenta de que Dios usó a este profeta, a este varón que estaba esclavo allá en Babilonia, pero que Dios lo guió, el Espíritu lo dio, porque aunque estaba esclavo y vivía bajo el servicio del rey, él no dejó ni permitió que su comunión con el Dios eterno permaneciera. Hay gentes que llevan a la cárcel y están en la cárcel, pero en la cárcel son libres. Oigan lo que estoy diciendo. Porque en la cárcel han llegado a encontrarse con Dios. En la cárcel han llegado a entregarle su vida a Jesucristo. Y en la cárcel ellos han entendido que Dios tiene planes y propósitos, y que a lo mejor era el propósito que ellos estuvieran allá para que lo encontraran y tuvieran ahora perdón de pecados y tuvieran vida eterna. Y han visto milagros, muchos de los que han estado allá, donde la sentencia, que era de 30 años, se la redijeron a 15, y después por buena conducta salieron en 8 años y ahora están libres y predican a Jesucristo. Hay gente que está allá adentro que es libre. Hay gente que está acá afuera que es prisionera del diablo, del pecado, de la mentira, del odio, de las drogas, del alcohol, y están viendo perder a su familia, a su hogar, porque son esclavos de Satanás. Pero Dios nos llama para que nosotros podamos ayunar y orar y pedirle a Dios. ¿Qué es lo que decía la lectura allá en Daniel 10:12? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquel ángel, dáselo. Aquel ángel que no era cualquier ángel, era un serafín, el ángel Gabriel. Era el ángel Gabriel, que el mismo ángel Gabriel que fue el que le dio la noticia del nacimiento a María, de que vendría el Hijo de Dios. Era un ángel mensajero, pero poderoso. Bajó a hablar con Daniel, un hombre esclavo del pueblo de Israel, judío, en otra nación, prisionero, pero sirviendo, no le quedaba otra. Y hacía las cosas bien, servía con toda la atención al rey, y había llegado por su capacidad y habilidad que Dios le había dado, había llegado a niveles, y eso le permitía gozar la bendición de su Dios ahí. Pero él no dejó que la esclavitud y que el hecho de estar en otra nación donde había otros dioses lo apartaran de Dios. Tú nunca te apartes de Dios donde quiera que estés. Siempre mantente. Te cambiaste de tu estado, de tu ciudad, de tu país, de tu nación. Vienes de otro país y estás aquí en México. Decide alabar y bendecir al Dios eterno, Jehová, Dios de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador. Si tú estás en comunión con Él, Dios te va a bendecir y te va a abrir puertas aún en este país.
Hay gente aquí en la congregación que son de otros países. Se reúnen aquí con nosotros. Y yo sé que Dios tiene planes y ellos lo buscan, como Daniel lo hizo en aquella ocasión. Dice que todos los días él abría su puerta y se dirigía hacia el oriente, digo hacia el poniente, hacia donde estaba Jerusalén. Y él oraba todos los días. 3 veces al día lo hacía. En la mañana, al mediodía y antes de que se metiera el sol. Se arrodillaba y bendecía al Dios de Israel. Y mantenía una comunión íntima con él. Y dice la palabra que llegó el ángel porque él empezó a ayunar. Empezó a ayunar y a orar. Ayunar y orar porque oyó que Jerusalén vivía en grande tristeza y en gran oprobio. Y entonces Dios le manda el ángel y le dice esas palabras: desde el día en que decidiste humillarte ante tu Dios. ¿Saben qué es lo que nos ha venido enseñando el Señor? Que el ayuno era la humillación física y como pueblo hacían para mostrarle a Dios un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón entristecido, un corazón pero que buscaba su rostro en una forma ansiosa, buscando la respuesta que de él necesitaban. Entonces lo que estaba diciendo ahí en Daniel capítulo 10, estaba diciéndole: Daniel, desde el primer día que tú decidiste ayunar, humillarte ante tu Dios y estuviste orando, yo fui enviado para hablarte. Pero durante 21 días, el príncipe, el demonio que gobierna esta nación, se me opuso dentro de 21 días. Pero lo que dice la Biblia y lo deja entrever es que Daniel no nada más ayunó un día, sino siguió ayunando y siguió ayunando durante 21 días. Y dice que se le opuso durante 21 días, pero entonces la oración y la humillación de él seguían subiendo al cielo. Y entonces Dios mandó a otro ángel poderoso para ayudar al primero que había sido enviado, y entonces derrotaron a aquellos espíritus malignos que estaban impidiendo que la respuesta de Dios viniera a tu vida. Entonces Daniel nos enseña en esta noche que Dios tiene el plan y el propósito desde el día que tú comenzaste tu ayuno. Hoy estamos en el día 10 de nuestro ayuno. 10, estamos así, estamos completos. 11, 9, pues ya leí el del 10. Ya me adelanté un día. Entonces, hoy es el día 9 y quiero decirte, tus peticiones, todo lo que has anotado, lo que tienes delante de la mesa del Señor, tus peticiones ya fueron escuchadas. Y el Señor ya está enviando a sus ángeles para bendecirte, para responder a aquella petición que tú le estás haciendo. Y probablemente, y quiero decir casi seguro, que el diablo está tratando de impedir que tu petición, que tu respuesta venga. Pero una cosa te voy a decir: tú no te desanimes, no te desalientes, sigue clamando por tu esposa, sigue clamando por tu trabajo, sigue clamando por tu empleo, sigue clamando por tus hijos, sigue clamando por tu estadía en este lugar, sigue clamando por tu negocio, por tus finanzas, sigue clamando por las escuelas, por los estudios de tus hijos, sigue clamando por la provisión, sigue clamando por tu salud, sigue clamando y no te rindas, porque la respuesta viene en camino si tú no desmayas. Si tú no desmayas. Dios nos ha dejado
su palabra poderosa. Dios nos dio 3 armas poderosísimas, aparte de las que menciona Efesios capítulo 6. Efesios 6 habla de el casco de la salvación, que es un arma de protección. Habla de la coraza de justicia. Habla calzado de los pies con el apresto del evangelio de paz. Habla del escudo de la fe, que es defensivo completamente. Y también nos habla de la palabra, que es la palabra de Dios, que es la que Dios nos está haciendo escuchar en esta noche, porque Él quiere que nuestra fe crezca, se desarrolle, se multiplique y tú puedas clamar y tomar las promesas que Él tiene para que puedas destruir las tinieblas que el diablo quiere poner en tu casa, en tu hogar y en tu familia, y no puedas ver claramente cómo Él quiere actuar. Por eso necesitamos estar leyendo la palabra, metiéndonos en la palabra, y cada promesa que encuentres, clámala, pídela, recíbela y dile: Señor, yo te pido esto que estoy encontrando para mí, para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para mi iglesia, para mi estado, para mi país y para este mundo. En Juan 6:63 leemos: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Por eso las armas que Dios nos dio son espirituales para luchar y ganar una guerra netamente espiritual. Por eso dice en 2 de Corintios 10, 4 y 5. 2 de Corintios 10, 4 y 5 leemos lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, no son carnales, sino, entonces, ¿qué son? Si no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios. En Dios esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. El diablo ha puesto muros, murallas, fortalezas alrededor de nuestras vidas para que las bendiciones de Dios no lleguen a nosotros, para que su palabra no penetre en nuestros corazones, para que nosotros estemos prisioneros en un lugar donde estamos limitados totalmente porque desconocemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su palabra. Por eso, cuando el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si Él está diciendo que la carne para nada aprovecha, te está diciendo: no busques las cosas del mundo, no busques las cosas de la carne, busca las cosas espirituales, busca las que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu son vida, son vida. Lo otro es muerte. Busca siempre a Dios, las cosas de Dios, y vas a fortalecerte y vas a ser una persona poderosa que genere vida. Por eso la palabra que acabamos de leer y oír nos dice que sus palabras son vida. Por tanto, su palabra opera en el mundo espiritual para acabar con la destrucción y la muerte que produce el mundo, que produce el diablo, produciendo
la vida se vence, la muerte se vence a través de la vida, creándola, sosteniéndola, transformando la maldad en bien, el odio en amor, al malo lo convierte en bueno. Esto lo produce la palabra de vida, la palabra de Dios. Por eso debemos de entender que también hay otras palabras que operan en el mundo espiritual, pero que traen muerte y producen muerte. Por eso Dios nos previene de mal usar nuestra boca, porque podemos pronunciar palabras que no son de vida, palabras que no son de Dios, sino que son palabras de muerte que tienen su origen en el mismo diablo, que es engañador y que es mentiroso. Por eso esa porción de la palabra que está en Proverbios 18, 20 y 21 dice: el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Está bien? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Tú con tu boca puedes declarar la palabra de Dios, que es vida. Dice: el Espíritu y mi palabra son vida. Por eso es que Él quiere que tú pronuncies su palabra, que tú leas su palabra, porque la palabra que tú declares se va a cumplir. Va a ser un hecho, una realidad en tu vida. Pero necesitas las palabras de Dios, no las palabras que pone el diablo, que son muerte, que son destrucción. Porque también la Biblia dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso ahora ya podemos entender por qué está hablándonos el Señor, que nosotros debemos conocer su palabra, porque su palabra es vida, la vida que transforma, la vida que cambia, la vida que hace que un hombre malo se convierta en bueno, que una boca que hablaba palabras de odio hable palabras de amor, de perdón, de reconciliación. Es necesario que nosotros dejemos que la palabra de Dios venga a nuestras vidas, y entonces vamos a recuperar lo que el diablo nos había robado y lo que habíamos perdido. Y muchas de esas cosas eran porque le prestamos nuestra boca al diablo, le prestamos nuestros pensamientos al diablo. Nosotros mismos provocamos que el diablo nos robara a través de nuestra boca, nos robara el amor de nuestros hijos, nos robara el amor de nuestra esposa, el amor de nuestro esposo. Y por eso muchas esposas dicen: ya no soporto a este hombre, lo que yo quiero ya es dejarlo, ya ni siquiera que me dé para mis hijos, a ver cómo lo hago, pero ya no lo soporto más. ¿Por qué? Porque esos varones soltaron con sus bocas palabras de maldición, palabras de odio, de resentimiento, de agresión, palabras que lastimaban, palabras que dañaban, cuando Dios ha puesto en nosotros que cambiemos esa forma de hablar, de ser y de pensar, y que ahora transformemos nuestro lenguaje. Por eso dijo a la mujer de la moneda perdida: enciende la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y la palabra nos está diciendo: tienes que hablar palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, palabras de salud y no de enfermedad, porque en tu boca hay un... La guerra espiritual
se gana pronunciando palabras poderosas. La palabra poderosa de Dios. Por eso en Efesios 6, 16 y 17, Pablo habla de la armadura de Dios. Y una de esas armaduras, sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y Romanos 10, 17 que mencionábamos en el momento de las ofrendas, y les dije, es parte del mensaje. Dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que nosotros, si nosotros oímos la palabra de Dios, el escudo de nuestra fe va a volverse cada vez más grande, de tal manera que podamos apagar todos los dardos de fuego que el enemigo lanza sobre nuestras vidas y contra nuestras vidas. La palabra de Dios es tan poderosa que produce fe. Y la fe, fíjate, la fe trae salvación. La fe trae sanidad. La fe trae provisión. La fe trae protección para tu vida. Y la fe trae liberación de toda opresión y de todo ataque que el diablo ha lanzado contra tu vida, contra tu hogar, contra tu familia o contra tus finanzas. Porque al que cree, la fe, por lo tanto, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. La fe en el poder y en la gracia de Dios, la fe en su palabra nos hace llamar a las cosas que no son como si fuesen. Nos hace llamar a las cosas que no son como si fuesen. Por eso encontramos aquella porción de la palabra donde Dios un día llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: Abraham, salte de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Deja a tu familia, deja a todos, no traigas a nadie de tus familiares. Vente con tu esposa y te voy a llevar a una tierra donde va a ser tuya. Y tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Tu descendencia va a ser numerosa. La esposa de Abraham era estéril. Eran de edad avanzada. Y dice la Biblia que él tuvo fe. La fe se expresa creyéndole a Dios y mostrando que le has creído a Dios. No nada más diciéndole creo, sino que él se levantó, tomó a su esposa, las posesiones que tenía y caminó, dice la Biblia, sin saber a dónde iba, nada más siguiendo la dirección y la orientación que Dios le iba dando. Cometió un error. Se llevó a su sobrino Lot. Dios le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela. Después en otra predicación Dios nos va a enseñar. Si no, léelo. Al fin de cuentas, Lot no fue de bendición para Abraham. Lo importante es que él se levantó y Dios le dijo que lo iba a hacer una gran nación y que él iba a ser de bendición para todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Una gran promesa que al fin de cuentas no eran más que palabras. Pero estamos aprendiendo en esta noche
que la palabra de Dios es el arma más poderosa que Dios nos ha dado, porque la palabra es la esencia de lo que Él es. Dios nos ha dejado 3 armas que yo leo en la Biblia, aparte de las que leímos en Efesios 6. Nos dejó su palabra, su nombre y su sangre. Hoy no vamos a ver todas, sencillamente Dios nos está enfocando a que nosotros creamos su palabra, porque la fe es la que nos permite decir o declarar las cosas que no son como si fuesen. Pero estamos viendo una cosa, que aquí el que está declarando esta palabra no es Abraham. ¿Quién es el que está declarando? Y haré de ti una gran nación, y serán benditas en tu descendencia, en tu semilla, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién lo estaba declarando? ¿Abraham o Dios? Entonces Dios tiene fe. Dios dijo que Abraham era el padre de la fe, porque Dios le estaba poniendo en Abraham su fe. La estaba poniendo en Abraham. Dios estaba poniendo la fe que lo identifica a Él, la confianza en su palabra, de saber que lo que Él dice se va a cumplir. Es más, hemos avanzado y nos ha revelado Dios que Él ya creó todas las cosas desde antemano, antes de que sucedieran, y lo único que está haciendo es compartirnos las cosas que ya están hechas en el cielo, para que nosotros las esperemos, las deseemos, las anhelemos con fe, así como Él dijo: tú ya eres salvo y estás sentado a la diestra de mi Padre en las regiones celestes. Ya te lo dijo. Tú ya estás, ya te ves sentado allá. Ya estás sentado allá. Dios tiene fe. Dios es un Dios de fe y quiere que nosotros seamos como Él. Por eso Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y él pudo ver con los ojos de la fe lo que todavía no era, lo que todavía no sucedía, y pudo ver a las naciones, a sus hijos multiplicados. Y como Abraham también era un profeta, Dios le reveló lo que su Hijo Jesucristo iba a ser al final de los siglos y de los tiempos. La fe te permite ver y declarar las cosas que no son como si fuesen. Dios quiere que tú veas a tu hijo o a tu hija que no anda en los caminos de Dios, lo veas predicando a Jesucristo, lo veas en los caminos de Dios, lo veas sano, lo veas salvo, lo veas regresando a tu casa. Y si todavía no cree, velo precisamente convirtiéndose a Jesucristo. Porque estoy hablando de un hijo creyente descarriado. Pero si todavía no cree, Dios te dijo a ti: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y tu casa. De tal manera, estás viendo las cosas que no son como si fuesen. Por eso vemos que la palabra de Dios es tan poderosa que produce la fe, que produce sanidad, y la fe trae salvación, sanidad, provisión, protección. La fe en el poder y la gracia de Dios en su palabra nos hace llamar a las cosas que no son como si fuesen. Dios nos dejó su palabra. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Éxodo 34:10. ¿Qué leemos? Éxodo 34:10. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.
cosa maravillosa. Dios está prometiendo en su palabra que va a obrar cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. Si te das cuenta, el Espíritu estaba hablando en ese momento, la boca de Dios estaba hablando y era el Espíritu, porque era en el Antiguo Testamento y era la espada, la palabra de Dios, que era la espada del Espíritu, que estaba hablando en aquel momento y que no era más que el mismo Señor Jesucristo que estaba declarándose antes de su venida, porque Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Y aquí en el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo el que estaba hablándole a Moisés en aquella ocasión. Por eso encontramos que de la boca de Jesús sale una arma poderosa. En Apocalipsis 1, 13 y 16, Dios nos revela acerca de esta arma. Y dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando de Jesucristo glorificado allá en el cielo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un... Y tenía en su diestra... ¿Me estás poniendo del 13 y el 16? Y tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. ¿Qué salía de la boca de Jesús? Una espada de 2 filos. Y ahí encontramos precisamente que esta espada representa y es simbolizada en la Escritura como la palabra poderosa de Dios. La palabra poderosa de Dios. Y ve lo que dice Hebreos 4:12. Ve lo que dice Hebreos 4:12. Cuando Jesucristo habla, sale de su boca su palabra, que es una espada de 2 filos. Y vean lo que está diciendo ya el escritor de los Hebreos. Ahora sí, ayúdenme a leerlo cada uno de ustedes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y más cortante que ¿qué? Que toda espada. Y esta espada sale de la boca ¿de quién? De Jesús, de Dios, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo ha usado esta arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Todas las fortalezas que el diablo ha puesto en tu vida van a ser destruidas por la palabra de Dios. Las fortalezas de mentira, de engaño, las fortalezas que han venido destruyendo a nuestros hijos, que han destruido nuestras familias, que nos han convencido de alejarnos de la palabra de Dios y de la comunión con los santos. Solamente cuando tú lees la palabra y la menciones, la verdad eterna, que es poderosa para penetrar hasta lo más profundo de la mente y del corazón, va a cambiar la vida
de aquellas personas con las que tú tratas. Cuando tú les abres la palabra de Dios, les hables de su amor, les hables de su misericordia, del amor de Dios, que Él puede cambiar tu vida como ha cambiado, que Él puede cambiar su vida como ha cambiado la tuya, vas a ver milagros poderosos sucediendo cuando la gente no sabe ni entiende qué está pasando, pero cuando escuchan la voz del Espíritu de Dios, cuando tú le dices a una persona, pero es que él dice, yo soy malo, yo no puedo cambiar, yo así he nacido, no puedo dejar esta droga, o no puedo dejar este alcohol, no puedo. Pero cuando tú no discutes con esa persona, sino que ahora Dios te está diciendo, no vuelvas a discutir, no vuelvas a pelear, no utilices las armas de la carne, no utilices las armas que traen muerte, que traen destrucción, no más acusaciones, no más agresiones. Ahora dile, mira, hay alguien que puede cambiarte. Así, aunque digan, ya lo sé, Dios te ama. Dios murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados. Dios puede cambiarte, porque su palabra dice que de tal manera nos amó Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios puede cambiarte, Dios va a transformarte. Dios ha cambiado el llanto en gozo. Haya cambiado la tristeza en baile. Dios puede cambiar y transformar tu vida. Es que yo no creo, no lo siento. Tú siembra la palabra. Siembra la palabra. De momento, tal vez no veas cambios, pero una cosa sí sé. Dice la palabra de Dios: la palabra que yo he hablado no volverá a mí vacía, sino que dará el fruto para el cual yo la envié. Así como la lluvia cae y la nieve cae a la tierra y la riega y produce el fruto para el cual fue enviada, así también mi palabra no volverá a mí vacía. Tú cree totalmente que aquella palabra que tú oíste un día te cambió, te transformó. Tú habla la palabra de Dios, habla el amor de Dios, habla de que Él es una lámpara que guía nuestras vidas, y Dios te va a dar las palabras que tú vas a usar, porque Dios las va a usar cómo, cuándo y dónde usarla. Él te va a guiar, porque es su palabra. Por eso se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que tú vas a encontrar una situación en un hospital, vas a encontrar una situación con una persona. Hoy simple y sencillamente yo me doy cuenta de estas cosas todos los días. Hoy fuimos con mi esposa a ver a un asunto de un banco acerca de una cuenta que nos estaban pidiendo un documento que hacía falta. Entonces nos presentamos ahí con la ejecutiva del banco y le dijimos, somos los dueños de esta cuenta y todo, y aquí está nuestro documento que nos acredita que nosotros somos. Y entonces estaba platicando, le dije, te busqué la semana pasada, le dije, y no te encontramos, venimos a ver y estuvimos viendo con otro ejecutivo. Me dijo, es que no pude porque, bueno, tuve un problema personal de un enfermo en el hospital. Y seguimos atendiendo el asunto y el Espíritu me dijo, dile que su enfermo va a sanar. No sé ni quién era, ni si era su mamá, su tío, su abuelo, su abuelita. No sé si su esposo, no sé si es casada o no. Sencillamente le dije, mira, Anita, Dios va a sanar a tu enfermo. Va a estar sano. Él va a estar bien. Te lo digo en el nombre de Jesucristo, que es el que sana. Terminamos de hablar y cuando ya me paré le dije, no se te olvide que Jesucristo va a obrar un milagro. Y a partir de hoy, fíjate,
porque Dios va a obrar un milagro en su vida. ¿Por qué lo dije? Porque yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que Dios es mi sanador y que Dios sana. Y que Dios sana porque lo que tú declares se va a cumplir. Pero, pastor, ¿por qué lo dijo? Te voy a dar una cita bíblica que te va a decir ahora por qué tú lo debes de hacer. Porque el Espíritu Santo, cuando te diga, dilo sin temor, dile con la plena seguridad y con la plena certeza de que vamos a llevar vida y vamos a llevar victoria sobre las tinieblas que hay en el mundo, en nuestro hogar, en nuestra familia, con los conocidos, con nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que vayamos. Tú tienes una palabra de vida y de poder y de autoridad. Por eso, ve lo que dice la palabra en Mateo 16, 19 y después 18, del 18 al 20. Mateo 16, 19 y después Mateo 18, del 18 al 20. Ven lo que dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras se las dijo Jesús a Pedro. Y de ahí se agarran algún grupo de cristianos diciendo que es para un hombre que es el jefe de la iglesia y que él es el que tiene el poder para atar y desatar. Y esto se lo decía a Pedro, pero no se lo dijo porque él fuera el representante de la iglesia en el mundo, sino que le estaba diciendo porque le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, así como lo que tú dijiste, por lo que tú dijiste, así te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después le dijo, ¿vuelven a ponerme? 16. El que acabamos de leer. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces toda la gente piensa que solamente a este líder religioso le dio ese poder y esa autoridad, o que nada más a los pastores, o con nada más a cierta gente de alto nivel de la iglesia. Y esto es una parte de la enseñanza que comenzaba el Señor Jesucristo, porque 2 capítulos más adelante está hablando de la iglesia, está hablando de los creyentes, está hablando en plural. Vean lo que dice el capítulo 18. De cierto os, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora te quiero decir, la palabra griega, 2 palabras, atar y desatar. La palabra atar significa restringir, detener, obstaculizar, apresar, poner en jaque, contener, parar, poner un alto, apresar o recuperar. Cuando tú atas, estás recuperando, restringiendo, deteniendo. Nosotros, por esta autoridad, podemos recuperar lo perdido al hacer declaraciones que aten la actividad del diablo en la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Declaraciones como: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo ato todo pensamiento, toda palabra
que el diablo le esté diciendo a mis hijos. Ato toda palabra mentirosa, toda palabra de engaño que los desvíe de tu verdad, de tus planes y de tus propósitos. Ato toda palabra de mentira, de engaño acerca de una mala administración, de tomar malas decisiones, y que dejen, Señor, toda mala compañía que los distraiga de andar en tus caminos. Ato quiere decir restringir, detener, obstaculizar todo plan y propósito del diablo en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu empresa, de tus vendedores, de todo lo que puedas atar. Dios lo va a obstaculizar y los va a detener, porque lo has hecho en el nombre de Jesús. Está la palabra escrita para que tú creas lo que puedes hacer. Pero también dice: todo lo que atéis será atado en el cielo. Una oración que yo acostumbro a hacer. Le digo a Dios: Señor, en el nombre de Jesucristo, ato de manos y de pies a todo espíritu demoníaco que pretenda lastimar, dañar, limitar, estorbar la vida de tu iglesia. Es guerra espiritual. Y le digo, y desato y libero a toda persona de tu iglesia que está siendo esclavizada con mentiras, con engaños, con malas decisiones, con malos consejos. Desato y libero a todos los que están siendo atacados por el espíritu de enfermedad, espíritus de duda, espíritus de incredulidad. Estoy desatando una guerra para con la iglesia, para con mi esposa, para con mis hijos y aún para mi propia persona. Desatar quiere decir liberar. ¿Por qué es importante el mensaje de hoy? Porque durante estos días Dios nos va a estar hablando en diferentes predicaciones acerca de la liberación de opresiones demoníacas, liberaciones de odio, de mentiras, liberaciones de todo tipo de opresión donde el diablo nos ha tenido cautivos. Pero el domingo Él nos predicó que nosotros vayamos tras el diablo y rescatemos a nuestros amados, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Por eso esta mujer el día de hoy recibió una palabra que le permite recibir un desatar de esa enfermedad en el cuerpo de su pariente que estaba hospitalizado. Y le pude declarar: queda sano en el nombre de Jesús, va a estar sana en el nombre de Jesús. Y cuando salí en mi auto, le dije al Señor, yo en forma personal: Señor, declaro atado a ese espíritu de enfermedad y declaro liberación, desatado totalmente en el cuerpo de esa persona. Tenemos que estar caminando siempre, declarando y atando, declarando y atando. Por eso cada día nosotros vamos caminando y encontrándonos con personas con las que debemos de estar sanando sus vidas, alimentándolas, animándolas a entregarle su vida a Jesús. Podemos atar las obras del diablo, podemos atar las obras del enemigo en nuestras vidas y en las de los demás, obras de maldad, enfermedades, dolor, hechicería, palabras y maldiciones de pobreza. Aún podemos interferir en el espíritu de muerte. Aún podemos interferir en el espíritu de muerte.
Un día les conté que un pastor tuvo un hijo que recibió un balazo. Y dice que cuando lo llamaron le había entrado el balazo en la cabeza. Y cuando iba él subió a la ambulancia. Él iba caminando, corriendo y llegó y llevaba su Biblia. Dice que la puso encima del pecho, no como un amuleto, sino y le dijo: hijo, yo no sé, le dice el enfermero que iba ahí, el balazo está en la cabeza y pasó de un lado a otro del cerebro. Seguramente él está ahorita inconsciente, probablemente no lo escuche. Entonces él le dijo, no hizo caso de lo que estaba oyendo. Le dijo a su hijo: hijo, yo pongo mi Biblia, la palabra de Dios, que es palabra de vida. Son espíritu y son vida. En esos casos es cuando tú empiezas a decir: ¿realmente crees? ¿Realmente crees lo que estás oyendo? Porque ahorita estás recibiendo palabra, pero tiene que haber en tu corazón una lucha. ¿Vas a recibir o no lo vas a recibir? ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? Vas a tener fe, porque el que tiene fe todo lo es posible. El que ha hecho suya, el que ha hecho propia aquella palabra. Y le dijo: son espíritu y son vida. Por tanto, declaro que queda atado el espíritu de muerte. El espíritu de muerte es un espíritu. Y si todo espíritu está sujeta a nuestra palabra, porque el espíritu de Dios es más poderoso que todo espíritu contrario, como el espíritu de muerte, como el espíritu de enfermedad. Y ato ese espíritu de muerte y declaro desatada la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. Desatada la misericordia que estaba atada por aquella palabra que te acababa de decir. Su hijo no va a vivir, su hijo ya no lo escucha, ya no tenga muchas esperanzas. Era lo que le estaba diciendo el camillero. Y él está declarando: ato al espíritu de muerte y declaro vida sobre tu vida, hijo mío. Y yo sé que vas a estar bien, pase lo que pase. Señor, haz un milagro en su vida, desatando bendición. Llegaron al hospital, lo metieron a la cirugía, estuvieron varias horas operando. Salió el doctor y dijo: no le doy muchas esperanzas. Es probablemente que muera en las próximas horas. Y va a estar en estado de coma. Y dice que él cerraba sus oídos y decía: he declarado vida para la vida de mi hijo. La palabra de Dios me dijo que yo declarara, que atara, que todo lo que yo atara en el cielo. Y aquel pastor estaba en aquella convicción. Pasaron las 72 horas que eran las riesgos de muerte, no murió. Pasaron 3 semanas, seguía en estado de coma. Después de 60 días, él orando, declarando, abrió sus ojos. Le dijeron: probablemente no reconozca, probablemente vaya a dejar de hablar. Dice que cuando abrió sus ojos, le dijo: hijo, ¿me puedes oír? Si me puedes oír, apriétame la mano. Y dice que le apretó la mano. Y así empezaron los días. Y le decían: bueno, ya no murió, ya puede oír. Y entonces dice: tal vez no pueda hablar. Y empezó un día a decir: papá. Y empezó a hablar. De tal manera que ese muchacho tardó 6 meses en el hospital, en recuperación. Salió caminando, empezó su rehabilitación, volvió a la escuela, terminó su preparatoria, hizo su universidad y ahora
está trabajando y es director de una empresa donde todo ven la brillantez que él tiene. Y su padre nada más dijo: las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y todo comienza desde el día que tú comenzaste a humillarte delante de tu Dios. Cuando tú comenzaste tu ayuno y tu oración, es porque quieres que tu fe crezca, se fortalezca. Aprende a creer y aprende a declarar. Aprende a creer y aprende a declarar. Cada día, cada día. Y termino en esta noche. Estaba en la mañana preocupado por el mensaje. ¿Qué voy a decir? Pero llegó el electricista a la casa y dijo: necesito una lámpara y todo. Y dije: ya tengo el electricista, ya tengo el albañil y tengo que salir a comprar. Y dice David Chi, que está aquí en la congregación: pastor, yo voy a comprar la lámpara y usted váyase allá a Home Depot y ahí va a trabajar y ahí va a encontrar unas cosas. No estoy haciendo propaganda, no me dan comisión. Pero llegué a Home Depot y al entrar allá, voy caminando con mi carrito rápido y me dicen: pastor. Una muchacha que estaba ahí con su uniforme. Y le dije: ¿cómo te llamas? Me dijo su nombre. Y le dije: ¿cómo me conoces? Es que yo voy a Migés. ¿Tú vas a Migés? Sí. ¿Desde cuándo? Desde septiembre. ¿Desde septiembre? Sí. Dice: yo llegué a la iglesia con un llanto en mi corazón y todo porque me diagnosticaron cáncer. Dice: pero una oración que se hizo ahí, no sé si me dijo una oración que usted hizo, así como en público. Dice: yo la creí. Y ahora, hace el día 20 de diciembre, me hicieron el último chequeo. Me dijeron: no tienes nada. 20 dentro de 6 meses. 20 dentro de 6 meses para checarte. Probablemente ella esté aquí. No la veo. Probablemente no pudo salir porque ahorita están con mucho trabajo. Lo que sí sé es que me dio su nombre. Y le dije: hija, dije, Dios va a hacer una obra completa en tu vida. Porque las obras que Él hace, las hace bien y nunca las hace a medias. Dios te ha dado una palabra poderosa. Y Dios nos va a permitir rescatar todas las cosas que el diablo nos ha robado. Y este 2020 va a ser un año de fe y de milagros. Puestos de pie. El milagro más grande. Dijimos hace un momento que la palabra es poderosa porque tiene el poder para dar salvación, para dar sanidad, para dar liberación, para dar consuelo, para traer paz. Y en esta noche, si hay alguno de ustedes que está aquí por primera vez o por segunda vez, pero todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el momento en el que el Espíritu Santo te está diciendo: ahora, hoy, ábreme tu corazón. El Espíritu Santo te está hablando. Y hablábamos en el mensaje que el Espíritu Santo dice el cómo, el cuándo y el dónde. No soy yo. Dios te trajo aquí esta noche para que escucharas este mensaje, donde Dios puede salvarte si tú le abres tu corazón a Jesucristo, su Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz.
Él murió y derramó su sangre para limpiarte todos tus pecados. Murió en tu lugar. Él murió en mi lugar. Un día le abrí mi corazón a Jesús y le dije: perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Lo llamé a entrar y desde ese día yo tengo una seguridad de que voy a ir al cielo cuando yo muera. A mí no me preocupa ya cuándo me voy a morir, porque el día que yo me muera me voy a ir al cielo. El día que yo me muera, no lloren, denle gracias a Dios, porque voy a estar en el cielo, más contento que estar aquí. Como el apóstol Pablo decía, no sé qué escoger, si quedarme aquí para ser de bendición para ustedes o irme al cielo, lo cual es muchísimo mejor. Pero hay disyuntiva. La única cosa yo sé es que mientras yo viva, yo le digo a Dios: ayúdame a ser de bendición. Y yo quiero que tú que estás aquí nunca tengas temor a la muerte. Y para que no la tengas, necesitas a Cristo en tu corazón. Porque Cristo te dice: tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ahora tienes vida eterna, perdón de tus pecados. Si tú quieres eso para ti, cierra tus ojos, llama a Jesús a entrar y yo te voy a guiar en esta oración. Muy sencilla, pero es poderosa, porque es la palabra de Él la que vas a repetir. Dile: Señor Jesús, tu palabra dice que si yo abro mi corazón y te invito a entrar, tú vas a entrar a mi vida, vas a entrar en mi corazón y tu sangre me va a limpiar de todo pecado y me vas a dar el perdón y la vida eterna si yo me arrepiento. Y en este momento yo declaro que me arrepiento de todos mis pecados, de todo el mal que he hecho. Hoy te pido que entres en mi corazón y me des la vida eterna que tú has prometido. Hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que me lo señales levantando tu mano, así como yo lo estoy haciendo. Voy a darle gracias a Dios por ti y voy a bendecir tu vida en esta noche con una oración. Si tú hiciste esta oración, primero levanta tu mano ahí donde estás. En esta noche, si tú recibiste a Cristo, ahí hay una persona, 2 personas, alguien más, 3, alguien más, 4. Pasen rápidamente. Pasen rápidamente, voy a orar por ustedes, voy a bendecirles, no se queden en su lugar. Es una forma de darle gracias a Dios. Es darle gracias a Dios por tu salvación, porque Él acaba de entrar a tu corazón. Bendición tan grande. Es la mejor decisión que han hecho en su vida. Hoy sus nombres se están escribiendo. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Lo que hacemos al venir acá al frente es darle gracias a Dios. Pero el Señor dice que lo que yo declare con mi boca va a ser de vida o de muerte. Y hoy voy a declarar con mi boca, por la palabra del Dios Todopoderoso, que este varón, estos 3 varones y estas 2 damas reciben la gracia y la misericordia de Dios por la palabra de Él. Ellos tienen ahora vida eterna, perdón de pecados, y hoy declaro que sus vidas van a ser cambiadas,
transformadas para bien y no para mal. Que sus finanzas van a ser bendecidas y van a ser prosperadas. Sus cuerpos, si tienen alguna enfermedad o algún padecimiento, hoy los declaro sanos en el nombre de Jesús. La sanidad va a venir a sus vidas. Si tienen problemas con algún pecado que los ha tenido lastimando, dañando, hoy los declaro libres en el nombre de Jesús. Bendigo a sus familias, bendigo a sus hogares, bendigo a sus hijos si tienen hijos, y los bendigo con toda la bendición espiritual que hay en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso. Dios abrió el mar para que ustedes caminen. Hoy se abre una puerta. No más temor en sus vidas. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo. Dáselo fuerte. Levanta tus manos y repite conmigo. Padre eterno, Dios mío y Señor mío, te doy gracias por tu presencia en este lugar. Te doy gracias por tu presencia en mi corazón. Te doy gracias por la palabra poderosa que me has dado en esta noche. Yo la recibo. Grábala en mi mente y en mi corazón. Que yo sepa que tú has puesto un poder para hablar tu palabra que salva, que sana, que liberta, que guía, que protege, que provee, que bendice, que trae gozo, paz y amor a mi vida y para todos aquellos a quienes yo la comparta. Abre mi boca para transmitir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.